Hola, bienvenido a nuestro canal. En nuestra primera clase explicamos la multiplicación por 9 con una cifra y dos cifras. Hoy vamos a repasar lo que vimos en la primera clase y dar ejemplos con más cifras y valores. Y vamos a multiplicar por 9, 99, 999 y 9.999 en solo unos segundos. Ahora vamos a ver los secretos o trucos para multiplicar por 9, 99, 999 y 9.999. Ahora vamos a ver nuestro primer caso aquí, que consiste en multiplicar por 9. 9 por 3. Tenemos 9 que es constante aquí, que no varía. Lo que está variando aquí es el segundo factor. Aquí tenemos 9 que es el primer factor y el segundo factor está multiplicando por 9, que está tomando en este caso aquí diferentes valores. Como pueden observar, es 3, 5, 7 y 12. Ahora, 9 por 3. Vamos a ver usando los secretos o trucos que aprendimos en nuestro primer video. Vamos a usar esto para hallar el producto que tenemos aquí. Ahora, 9 por 3. Nos fijamos en el segundo factor, que es 3. 3 le restamos 1 menos 1. Entonces 3 menos 1 nos da 2. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿cuánto nos falta para llegar a 9? Quiere decir 2 para 9, ¿cuánto sería? Es 7. De tal manera que cuando sumemos 2 más 7 nos da 9. Esto aquí implica que 2 más 7 igual a 9. ¿Ok? Este resultado aquí, 27, es el resultado del producto que tenemos aquí. De tal manera que la suma de las cifras 2 más 7 es igual a 9. Esto es básico, esto es muy importante, porque toda la multiplicación que vamos a hacer depende de esto. Esto es lo que vamos a utilizar. Es por eso que estamos poniendo un énfasis sobre la lógica que hay detrás de este secreto y de este truco. Ahora, el segundo ejemplo, 9 por 5. Tenemos el primer término, el primer factor que es 9, el segundo factor que es 5, y 5 le restamos 1. Quiere decir 5 menos 1 es 4. Este 4 que está aquí. Ahora nos hacemos la pregunta, ¿cuánto le falta a 4 para llegar a 9? Le faltaría 5. Entonces tenemos
5 aquí. De tal manera que cuando sumemos las cifras aquí del resultado, 4 más 5 nos da 4 más 5. Esto es 4 más 5. Vamos a borrar este. Y lo volvamos a escribir. 4 más 5 es igual a 9. Ahora pasamos al tercer ejemplo. 9 por 7. El segundo factor, 7 menos 1, nos da 6. 6 para llegar a 9 es 3. De tal manera que esta suma nos da 9. Por lo tanto, 9 por 7 es 63. Ahora, 9 por 12. Ya aquí pasamos de 10. Ahora vamos a restarle 2. Menos 2. Por lo tanto, sería 12 menos 2, que es 10, que es este valor que tenemos aquí, 10. 1 más 0 es 1. 1 para llegar a 9, ¿cuánto sería? Es 8. De tal manera que la suma de las cifras aquí también nos da 9. Ahora, vamos a multiplicar por 99. Tenemos el primer caso aquí, que es 99 que está multiplicando por 49. Tenemos el primer factor aquí, que es 99, multiplicado por el segundo factor, que es 49. Ahora, a 49 le vamos a restar menos 1. 49 menos 1 nos da 48. Este que tenemos aquí. Ahora, este 48 que estamos aquí, ya podemos usar el truco o el secreto que vimos cuando se trataba de una sola cifra, lo que vimos en el primer video. Ahora, aquí vamos a tener 4 para llegar a 9. ¿Cuánto sería? 4 para llegar a 9 nos da 5. Es este valor que está aquí. Y el otro es 8. 8 para llegar a 9 nos da 1. De tal manera que cuando sumamos 4 y 5, nos da 9. Ok, esto nos da 9 aquí. 4 más 5 es 9. Y 8 más 1 también nos da 9. Por lo tanto, 99 multiplicado por 49 nos da 4851. El segundo ejemplo. Tenemos 99 que está multiplicando 54, que es el segundo factor aquí. Vamos a restarle menos 1 al segundo factor. Sería, nos da 53. Este valor que tenemos aquí. Ahora,
Nos fijamos al primer resultado que tenemos aquí, que sería este aquí, este, que estoy poniendo el círculo aquí. Ahora, 5 para llegar a 9, ¿cuánto sería? 4. Entonces ponemos el 4 aquí. 3 para llegar a 9 es 6. De tal manera que la suma de esas cifras siempre nos da 9. Esa es la prueba que estamos utilizando. Entonces, es verdad que 99 multiplicado por 54 es 5.346. El tercer ejemplo es 99 que está multiplicando por 89, que es el segundo factor aquí. Este segundo factor le restamos a 1 menos 1, nos da 88. Cuando restamos, hacemos la operación le restamos menos 1 a 89, ya tenemos aquí 88. ¿Ok? Ahora, 8 para llegar a 9 nos da 1 aquí y 8 también para llegar a 9 nos da 1. De tal manera que la suma de sus cifras tiene que dar 9. Tenemos 9 aquí y aquí también nos va a dar 9. Imagínense que tuviéramos que hacer esos cálculos y que no supiéramos estos secretos y estos trucos y tengamos que utilizar el método tradicional que es 99 multiplicado por 89. ¿Usted se acuerda de esto? Entonces, aquí 9 por 9, habría que multiplicar 9 por 9, multiplicar 9 por 9, multiplicar 8 por 9, 8 por 9, y hacer toda la suma. Podríamos equivocarnos. Entonces, con este método que está aquí, esto nos ahorra bastante tiempo. Ahora multiplicamos por 999. Vamos a tomar un lápiz aquí para poder subrayar lo más importante aquí. El primer factor que está multiplicando en el primer ejemplo aquí, tenemos el primer factor aquí, que es 999 multiplicando a 987, que es el segundo factor. Entonces, aquí, al segundo factor 987, vamos a restarle menos 1. ¿Ok? 987 menos 1 es 986. Nos da estas primeras cifras que tenemos aquí. ¿Ok? Ahora, fíjese bien cómo vamos a aplicarlo. Ya cuando tengamos esto, nos acordamos de lo que aprendimos en nuestra primera clase, que era nada más de una sola cifra, 9. Ahora, tomamos este 9. 9 para llegar a 9. ¿Cuánto sería? Nada. Entonces, ponemos 0 aquí. Es 0. ¿Ok? Llegamos a la segunda cifra. 8 para llegar a 9. ¿Cuánto sería? Es 1.
ponemos 1 aquí. La tercera cifra, 6, para llegar a 9, ¿cuánto sería? 3. Entonces, este que está aquí, de tal manera que cuando sumemos todas estas cifras aquí, sucesivamente, nos tiene que dar 9, porque eso nos prueba que es cierto lo que estamos haciendo. ¿Ok? Entonces, 999 multiplicado por 987 nos da 986.013. ¿Ok? Imagínense si tuviéramos que realizar este cálculo con el método tradicional que sabemos, nos tomaría demasiado tiempo para hacerlo. Vamos a pasar por el segundo ejemplo aquí. El segundo ejemplo es 999 multiplicado por 897, que es el segundo factor aquí. ¿Cuánto sería esto? Nos fijamos en el segundo factor, 897. Le restamos 1 y nos da este valor que está aquí. Nos produce este valor que está aquí. 896. Ahora nos fijamos en ese primer resultado aquí, 896, para completar la operación. 8 para llegar a 9 es 1. Ponemos el 1 aquí. 9 para llegar a 9 es nada, 0. 6 para llegar a 9 es 3. Por lo tanto, la operación de 999 multiplicado por 897 es igual a 896.103. ¿Ok? Ahora, este último ejemplo aquí, vamos a... Traten de hacerlo. Y ahora vamos a hacerlo juntos. ¿Ok? 999, el primer factor, 789, el segundo factor. Entonces, nos fijamos en el segundo factor. ¿Ok? Le restamos menos 1. Menos 1 sería 788. ¿Ok? Entonces, 7 para llegar a 9 es 2. 8 para llegar a 9 es 1. 8 para llegar a 9 también es 1. Por lo tanto, 999 multiplicado por 789 es igual a 788.211. Ahora multiplicamos por 9.999. Vamos a tomar un lápiz aquí para subrayar lo más importante aquí, los detalles. Tenemos el primer factor para el primer ejemplo aquí, que es 9.999, que está multiplicando a 9.878, que es el segundo término aquí. Ahora, según el método que estamos utilizando, vamos a restarle a este segundo factor 1. ¿Ok? Entonces sería 989.878 menos 1 nos produce este valor que está aquí, que sería 9.877.
le restamos a 1 aquí, nos da 9.877. ¿Ok? Ahora, a partir de este, vamos a completar la operación utilizando lo que vimos cuando se trataba de una sola cifra. Ahora, 9. Para llegar a 9 es 0. De tal manera que 9 más 0 es 9. El segundo es 8. 8 para llegar a 9 nos da 1. Ponemos este 1 aquí. 7 para llegar a 9 es 2. Nos da 2 aquí. 7 para llegar a 9 es 2. Entonces, de tal manera que cuando hacemos la suma de todas estas cifras respectivamente, nos da 9. ¿Ok? Entonces, el producto de 9.999 multiplicado por 9.878 nos da este resultado, que es 98.777.122. Una cifra enorme. Si tuviéramos que hacer esto con un método tradicional, nos va a tomar mucho tiempo. Ustedes lo están calculando más rápido que la calculadora, que la computadora, todo esto. Increíble. Vamos a pasar por el segundo ejemplo. 9.999 multiplicado por 8.965 igual. Vamos a tener aquí el segundo término al cual nos fijamos siempre. Es menos 1, le restamos menos 1. Tenemos el primer resultado aquí, que es estas 4 cifras que tenemos aquí. Ahora nos hacemos la pregunta. Para llegar a 9, ¿cuánto le faltaría de 8? De 8 para 9 es 1. Quiere decir que 8 menos 9 es 1. 9 para llegar a 9, ¿cuánto es? Es 0. ¿Ok? 6 para llegar a 9 es 3, que es 3 aquí. 4 para llegar a 9 es 5. Por lo tanto, 9.999 multiplicado por 8.965 es 89.641.35. ¿Ok? El otro ejemplo aquí es 9.999 multiplicado por 8.659. El segundo factor es este que está aquí. Vamos a restarle menos 1. Sería 8.000. Nos da este resultado aquí cuando hacemos la operación de sustracción. Entonces, aquí vamos a tener este resultado aquí. 8 para llegar a 9 nos da 1. 6 para llegar a 9 nos da 3. 5 para llegar a 9 nos da 4. Y 8 para llegar a 9 nos da 1. Por lo tanto, el producto de 9.999 multiplicado por 8.659 nos da 86.581 con 86.581.341. Muchas gracias por ver, gustar, compartir y suscribir. Hasta el próximo video. Gracias.